Soy Esther Checa y hoy vamos a hablar con Jorge Pisabarros sobre cómo la inteligencia artificial está cambiando la forma en la que buscamos información y la manera en la que las marcas tienen que trabajar para ganar visibilidad dentro de las IAs comerciales. Haremos un recorrido sobre la evolución del SEO al GEO. Estás escuchando Digital Talks by T2O1. Un espacio que conecta la experiencia de personas brillantes con la transformación del marketing, la tecnología y la innovación. La teoría la convertimos en acción. Cada episodio es una masterclass que te ayuda a tomar decisiones. Encontrarás conocimiento práctico que marcará la diferencia entre seguir las tendencias y crearlas. Digital Talks by T2O1. Transformando conocimiento digital en resultados tangibles. Jorge cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando en marketing digital y posicionamiento orgánico para industrias tan diversas como seguros, educación, travel o e-commerce. Actualmente es director de Customer Experience en T2O. A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado en proyectos de ámbito nacional e internacional y siempre orientados a la conversión y a la captación de negocio. Su experiencia es especialmente relevante en el sector de los medios de comunicación, donde el SEO no solo condiciona la visibilidad, sino también la sostenibilidad de modelos basados en la monetización del tráfico. Jorge, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti por invitarme, Esther. Jorge, vamos a arrancar porque llevas muchísimos años dentro de la industria del marketing digital y sobre todo liderando posiciones relacionadas con el posicionamiento de la marca o de las marcas dentro de los entornos de buscadores. Y la verdad que me encantaría, es verdad que puede resultar una pregunta muy genérica, pero es una pregunta de contexto muy útil, sobre todo para entender la evolución que tú has tenido como profesional y el impacto que ha tenido esta evolución pues, dentro de las estrategias y el trabajo que has realizado. Así que me encantaría que nos describieses el papel que tiene a día de hoy la disciplina de SEO, sobre todo en un entorno donde la inteligencia artificial está cada vez más presente en los procesos de búsqueda. Vale, pues aquí es yo veo una doble vertiente dentro de lo que es el SEO, vamos a llamarle tradicional, ¿vale? Que me cuesta un poco todavía definirlo como dos SEOs distintos, pero si hablamos un poco del SEO que todos entendemos como el posicionamiento orgánico, que hasta hace 4 días era algo muy, muy estático y que todos conocíamos muy bien, a día de hoy yo sigo viendo el SEO tradicional como con una doble vertiente, vamos a decir. Por un lado, todo lo que sería siendo el gran equilibrador de los costes de adquisición de clientes en los entornos digitales de las empresas, principalmente porque hay estudios que están determinando que todavía a día de hoy más o menos el tráfico orgánico, hablando del tráfico de búsqueda, Discover, las distintas funcionalidades dentro de Google, que sigue siendo el gran dominador en este SEO tradicional, sigue suponiendo un porcentaje muy elevado de los mixes de captación de los distintos negocios online. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando hacemos los cálculos de coste de adquisición de clientes, si desapareciera ese 20, 30, 40, en algunos negocios un 50 o un 60% del tráfico, los costes de adquisición realmente se dispararían, con lo cual a día de hoy sigue siendo un gran motor de negocio. ¿Vale? Hoy en día sigue siendo un gran motor de negocio, pero por el otro lado, y pensando un poco en todo lo que es el GEO y lo que se nos viene AEO, GEO, el LMO, llamémosle de distintas maneras como se está intentando ahora definir cómo nombrarlo, lo veo como los cimientos, como la base. Al final, toda esta disciplina o esta nueva funcionalidad potenciada por la IA en la búsqueda orgánica o la búsqueda de información de los usuarios, se construye sobre la base del SEO. Hay muchas cosas o muchos estándares o vamos a llamarle estándares, que han soportado funcionalidades de búsqueda orgánica y estandarización para la recuperación de información en la web, que son la base del cimiento y el cimiento de toda esta nueva disciplina generada o toda esta nueva modelo de búsqueda potenciado por la inteligencia artificial generativa, todos los sistemas de datos estructurados, esquema.org, la recuperación de información, el ranking de páginas web, las mediciones de autoridad o autoridad temática de los distintos sites. Es una base sobre la cual se está construyendo y creo que el SEO, lejos de ser un punto de aparte y ahora empezamos una disciplina totalmente nueva, son esos cimientos que soporten todos estos sistemas de recuperación de información actuales.
Creo que por ahí va un poco mi opinión. Importante en todo esto es que yo creo que lo he dicho, no hay un punto de aparte y un punto de corte claro, sino que esos cimientos están haciendo que se vaya construyendo una nueva modalidad de búsqueda mucho más potente y más interesante para el usuario, pero que al final no se construye desde cero. Uh-huh. Con respecto a esto último que comentas, claro, estamos hablando de tecnología, de cómo está evolucionando un ecosistema digital impulsado por una tecnología en concreto, pero desde un punto de vista del usuario, ¿esto cómo impacta? Aquí me gustaría que nos contases cómo, o sobre todo qué cambios has visto en el comportamiento de los usuarios cuando buscan información, sobre todo en estos 2-3 últimos años, desde esa parte de eclosión de los chatbots conversacionales. Yo diría que el impacto, por un lado, hay una clara fragmentación del ecosistema de búsqueda. Hay como dos vertientes, como te has dicho, has hablado de chatbots, sí, pero por el otro lado también están los buscadores tradicionales como Google, que han incorporado la inteligencia artificial generativa. Al final esto lo que hace es una pequeña fragmentación, por decirlo de alguna manera. Creo que los usuarios hay cosas o determinados tipos de búsqueda que siguen yendo a Google de manera tradicional y Google sigue respondiendo a una búsqueda tradicional con los 10 enlaces azules para que tú hagas una investigación, escojas qué es lo que más te interesa o lo que tú quieres visitar y compruebes la información de primera mano, más del lado transaccional. Pero luego hay otra parte de las búsquedas que tanto Google las está respondiendo así, como que a lo mejor creo que son las que más se están trasladando a motores de búsqueda generativas o a chatbots, por decirlo de alguna manera, que son las búsquedas más informacionales, ¿vale? Lo que yo llamaría un poco búsquedas de deberes del cole. Una pregunta muy directa, aunque pueda ser expresada de manera con una query o una cadena de texto demasiado larga, pero son preguntas más directas, ¿no? Oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo arreglo lo otro? Ese tipo de búsquedas sí que realmente lo resuelve mejor esta nueva tecnología, porque al final hace un mix de fuentes de información y te devuelve lo que tú quieres, una respuesta. Tú no quieres iniciar una investigación, a lo mejor estás resolviendo algo de manera urgente y esa respuesta directa pues es mucho más efectiva y el usuario lo que está haciendo es intentar volcar este tipo de búsquedas. De hecho, creo que empieza a verse búsquedas mucho más largas dentro de Google, ¿vale? Antes sabíamos que había determinados tipos de búsqueda que si eran muy largas o muy detalladas o metían muchas variables en la cadena de texto, el propio usuario sabía que no va a haber una buena resolución dentro del buscador tradicional y realmente esas búsquedas nos hacían. ¿Qué pasa? Que con la inteligencia artificial generativa, en los AI Overviews, el AI Mode o directamente otros modos de búsqueda como pues, Perplexity, ChatGPT, Claude o Gemini u otros, realmente el usuario sabe que esas búsquedas ya se resuelven, ya puede contarle una query de 2-3 párrafos al buscador y que entienda todas las variables de una consulta y en un mismo resultado te dé la información que necesitas. Creo que al final se genera esa fragmentación tanto en dónde busco qué como qué busco de qué manera y realmente lo principal que estoy viendo dentro del lado del usuario es esa fragmentación, por decirlo de alguna manera, esa manera de utilizar el buscador de una manera un poco más inteligente y potenciada, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y en concreto esto último yo creo que ya lo dejas bastante visible, ¿no? Es entender sobre este cambio de comportamiento en el proceso de búsqueda del usuario, aquí qué tipos de búsquedas están de alguna forma trasladándose de esos resultados de ese SEO clásico hacia esas partes de respuesta impulsadas por la IA. Como digo, al final son búsquedas muy informacionales. Todo lo que sea transaccional o que tengas que ir al sitio de un tercero a terminar esa acción, realmente esas búsquedas creo que incluso si vamos dentro de Google y hacemos búsquedas, vamos a ver que claramente cuando todo es informacional o tenemos una intención de investigación, por decirlo de alguna manera, aparecerán los overviews, nos incitará a que nos vayamos al EA Mode, algo que realmente, en cierto modo, ya existía anteriormente, ¿no? Con las direct answers que tenía antes Google o este tipo de resultados donde ya te generaba un pequeño resumen. Pues oye, al final ahora mismo ya estamos con el AI Overview y al final son búsquedas que realmente tú estás buscando información, por decirlo de alguna manera, y lo que no quieres es entrar a 4 o 5 sitios distintos, recoger 4 o 5 píldoras de información relativa a la consulta que tú tienes y construirte esa respuesta, sino que el usuario ya directamente quiere esas respuestas generadas por el propio buscador. Sin embargo, todo lo que es transaccional, es decir, oye, quiero comprar este producto, quiero contratar este servicio, pongo aquí una acción muy concreta que tengo que realizar en el site de otro para completar esa intención que yo tenga, vamos a llamarla transaccional, ahí sí que realmente no resuelve todavía la inteligencia artificial generativa porque bien sea dentro de ChatGPT, bien sea dentro de Claude, dentro de Perplexity, si tú quieres comprar un producto que se vende en la página X,
tú lo buscarás en esos 3 motores de búsqueda, pero al final lo lógico y lo natural es derivarte a esa página donde tú tienes que terminar esa transacción de momento, ¿vale? Igual llega un futuro en el cual ya directamente no tengamos ni que visitar esas páginas y podamos incluso delegar esa transacción a la inteligencia artificial. Pero por el momento y a día de hoy, la realidad es que cuando tú tienes que terminar de transaccionar o de completar tu intención o todo eso que está motivando ese proceso de búsqueda en un sitio o un tercero, realmente ahí es donde la inteligencia artificial no está resolviendo todavía, ¿vale? Por ejemplo, en búsquedas locales también es otro punto que creo que no están resolviendo bien del todo todavía a día de hoy. ¿Vale? O sea, reservar un restaurante, quiero reservar este restaurante. Bueno, pues como mucho te puede derivar a Google Maps o a cualquier otra web que tú puedas permitir, que tú puedas hacer esa transacción por ti mismo. Muy interesante. Y cuando hablamos de esa visibilidad dentro de la inteligencia artificial, aquí me gustaría que nos hicieses un poquito más de detalles, sobre todo para aquellas personas pues, que no están tan familiarizadas. ¿Qué factores ves que son claves para que una marca sea tenida en cuenta como una fuente fiable dentro de este contexto? Lo que acabas de decir es, o sea, ya la propia pregunta da un punto que me parece clave. No hemos hablado de una web, que era el centro del SEO tradicional, y hemos hablado de una marca. ¿Vale? Una marca puede tener distintos activos digitales o distinta presencia o distinto footprint a lo largo de la web que puede ser interpretable por la IA para nombrar a esa marca, sus productos y servicios, sin necesidad a lo mejor ni siquiera de que hable de su web. ¿Vale? Esto es algo que en SEO no pasaba. En SEO básicamente tú necesitabas un activo digital en formato HTML, por decirlo de alguna manera, un website, que sería el que posicionaría en las distintas búsquedas que tú querrías. Y aquí tú me estás hablando de qué tiene que hacer una marca para medir esa visibilidad o para generar esa visibilidad. Pues lo primero es eso, ser una marca, tener un footprint o un rastro por Internet coherente entre todas las fuentes visitables y sobre todo una autoridad y una confiabilidad como marca. Vuelvo a decir, insistiendo que estoy hablando de marcas, no de websites. Una marca puede tener un website o muchos, pero realmente lo que nos interesa ahora mismo en la IA, viendo que la mayoría de las veces no hay esos resultados para que el usuario escoja, lo que nos interesa es que nos nombre como marca. Y aquí hay un punto también importante y es que cambian muchos puntos del SEO clásico que estaban como escritos en piedra. Por ejemplo, sitios de terceros dejan de verse muchas veces en la IA como competidores que están quitándonos un espacio en la lista de resultados y empiezan a verse como potenciales partners que pueden hablar de nuestra marca para que, aunque yo no sea la fuente de información, realmente genere esa coherencia de todo lo que es mi marca en todo Internet. Es decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, muy clásico, pero se va a entender muy bien. Una empresa de seguros como marca, hasta hace poco, todos los comparadores de seguros los veía como competencia pura y dura, porque están ocupando un espacio en un resultado que yo quiero estar ahí como marca y no quiero que estén ellos para vender mi producto. A día de hoy, en el GEO o en las inteligencias artificiales, ya no son competidores, sino que pueden ser partners, porque son una fuente relevante para hablar de mi marca, con lo cual me interesa ya no competir con ellos, sino establecer relaciones con ellos a nivel de PR digital y otro tipo de cuestiones para que hablen de mi marca con la consistencia y la coherencia y el tono que yo me gustaría que se tratara mi marca. ¿Vale? Es un cambio de paradigma importante y sobre todo viene muy dado a la mano de lo dicho, de no pensar tanto en activo digital website, sino empezar a hablar en entidad de marca, cómo la propago a través de Internet y los sitios de autoridad como puede ser Wikipedia, Wikidata y otro tipo de fuentes de información consultables. De alguna forma explícita o implícita ya has dado la respuesta, pero aquí me gustaría que nos dijeses cómo está cambiando en la práctica esos criterios de autoridad que se le puede atribuir a un dominio y sobre todo a sus autores. Vale, una vez más te voy a insistir en la coherencia, ¿vale? Pero sobre todo también en la autoridad temática. Aquí ahora mismo lo que está cambiando mucho es que una marca ya no puede ser experta en todo, ¿vale? Ya no vale tener una autoridad de dominio, que era lo que tenía un poco en SEO, ¿vale? Mi dominio tiene una autoridad muy alta y como mi dominio tiene una autoridad muy alta, yo puedo posicionar por prácticamente cualquier palabra inherentemente a que tenga uno que ver con el expertise o el saber hacer de mi empresa, de mi marca, ¿vale? Y esto, un ejemplo, lo tenemos muy claramente, pues, por ejemplo, con los medios de comunicación. Tenían autoridades muy altas dentro de SEO y generaban facilidad o tenían mucha facilidad para posicionar por prácticamente cualquier tipo de palabra clave, ¿no? Aquí ahora mismo en el GEO o en todo lo que es las inteligencias artificiales o en los LLMs, la autoridad se mide más por el expertise, el saber hacer de la marca y por decirlo de alguna manera, lo citable que es. Ojo, aquí hay otra variante que
es importante mencionar y es lo citable que sea tu marca, ¿vale? Y sobre todo sobre un tema en concreto. Mientras que en SEO el link era lo que queríamos, básicamente era como un voto de autoridad que lo podíamos construir de una manera un poco inorgánica, por decirlo de alguna manera, y lo importante era eso. Y entre más links de más sitios o más dominios de autoridad, más autoridad tendrá mi dominio, ojo, no mi marca, más autoridad tendrá mi dominio, mejor posicionaré. La parte de los LLMs realmente no es tanto el enlace que puedan encontrar, sino lo citable que sea tu marca respecto a un tema. Es decir, si todo el mundo habla de que la marca X es buenísima haciendo este servicio o ha generado este estudio sobre este tema, pues al final los LLMs entienden esas señales, ven toda la coherencia en Internet señalando hacia tu marca como experta en este tema, con lo cual al final cuando tengan que reproducir respuestas sobre ese tema en concreto, intentarán citar a tu marca como, oye, si todo Internet está citando o todas las fuentes que yo puedo consultar están citando este estudio o este servicio o esta marca como experta en este tema, obviamente yo reproduzco esto, ¿vale? No se inventan las cosas los LLMs, no son árbitros, ni mucho menos, sino que detectan señales por Internet y entre más señales coherentes haya apuntando hacia la misma dirección, más confiarán en dichas señales. Con lo cual, aquí realmente la manera de trabajar esa autoridad a día de hoy, de una manera muy práctica, como tú me has dicho ahora mismo, es conseguir un trabajo de PR digital y de posicionamiento de marca, ojo, no de activos digitales, no de una web, no de un subdominio, no de una landing, ¿vale? Sino cómo consigo que mi marca realmente sea citada como experta en el tema que yo quiero dominar, ¿vale? O en la temática que yo quiero dominar. Y aquí entran todos los niveles de la marca, ¿vale? El activo digital website sigue siendo importante. Lo que dicen otros de nosotros sigue siendo importante. Lo que hablan nuestros directivos, a lo mejor en LinkedIn, puede llegar a influir. Lo que hablan a lo mejor otro tipo de medios de comunicación especializados del sector, cómo se nos cita dentro de los medios, en qué momentos hemos aparecido citados y en relación a qué, ¿vale? No es lo mismo aparecer citado por un caso negativo que por un caso positivo. Ambas cosas tienen un impacto en los LLMs. Y luego también aquí una cosa importante, ahora que he dicho esto y que creo que me parece importante reseñar, es el tema del sentiment, ¿vale? Nuestra autoridad se puede construir de manera positiva o una mala reputación, vamos a decir, no me sale la palabra de esa autoridad, sino que una mala reputación, o sea, el sentiment o cómo se habla de la marca es muy importante y va a influir también en las respuestas de las IAs. Me ha recordado mucho esto último que estabas contando a la conversación que tuvimos con Lucía Carballeda en podcast previos, que es la General Manager de Delman aquí en España, y precisamente incidía mucho en esa construcción reputacional de marca muy apalancada o con un esfuerzo en esa parte del PR como parte de construcción de autoridad de marca que a día de hoy está cogiendo mucha fuerza precisamente para construir esa autoridad de marca dentro de este ecosistema conversacional impulsado por la IA. Así que muy interesante, Jorge. Un poquito más a nivel táctico, entramos un poquito a que me gustaría que nos contases qué acciones concretas estáis implementando, trabajáis dentro del equipo para aumentar esa probabilidad de que la inteligencia artificial elija o tenga en cuenta o considere ese contenido frente a contenido de la competencia. Aquí saltamos un poquito como decía, del tema de la marca y nos vamos un poco a, oye, ¿cómo consigo ser yo la fuente? ¿Vale? O sea, obviamente van a citar a mi marca o mi servicio, pero ¿cómo consigo ser la fuente de la información? Nosotros realmente estamos empezando a trabajar distintos proyectos ya de manera un poco más sistematizada, ¿vale? Hasta hace poco, pues oye, era un poco ensayo, prueba y error, pero ahora mismo ya tenemos ciertas cosas claras y sabemos que hay ciertas cosas que empiezan a funcionar. Acciones tácticas que realmente estamos ejecutando ya contra inteligencias artificiales para intentar influir o modificar respuestas, ¿vale? Porque no solo, a veces te nombran ya, pero lo que quieres es influir en esa respuesta, ¿no? Por un lado, el tema de PR digital, relaciones con terceros, identificar fuentes de información que a lo mejor no tienen una información coherente sobre nuestro servicio, nuestro producto, e intentar, oye, chicos, esto no está bien, esto no es los términos en los que vendemos nuestro producto o servicio, es este otro, y bueno, intentar aclarar eso, porque al final es por un lado, aunque sean sites de terceros, muchas veces simplemente un error humano o una falta de accuracy, por decirlo de alguna manera, en la información, y realmente solucionamos ese tipo de cuestiones. Pero luego también trabajamos mucho en nuestros activos digitales. En nuestros activos digitales ya empezamos a hacer acciones ya un poco más orientadas a la optimización para los motores de búsqueda y sus rastreadores. Al final sabemos todos que, pues bueno, cuando hacemos una pregunta dentro de un LLM o dentro de un LLM, un chatbot,
se produce el famoso query fan out, donde descomponen la búsqueda en muchos fragmentos mucho más pequeños y lanzan muchas búsquedas contra índices, bien sea el de Google, SEPAP y otros, ¿vale? Cada chatbot o cada IA tiene sus procesos. En esa descomposición y en esa recuperación de información se produce lo que le llaman el light crawl o el rastreo ligero que hacen las IAs para buscar la información en esos resultados y componer la respuesta final. Al final lo que estamos viendo también nosotros es que hay una manera muy marcada de facilitarles la labor a estos rastreadores. Si quiero que citen mi contenido, obviamente tienen que poder rastrearlo. Esto es algo que ya pasaba en el SEO antiguo y no ha variado demasiado, ¿no? en el GEO. ¿Qué nos interesa? Facilitar, como he dicho, que la información sea accesible y rápidamente accesible, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Al final del SEO nos funcionaba muy bien tener gran cantidad de información, mucho texto, esa entradilla un poco larga, preparábamos el tema, divagábamos un poquito, generábamos palabras clave, dábamos una coherencia temática a todo el texto y a todo el cuerpo con distintas fases. Esto al final no funciona exactamente igual dentro de las IAs. Las IAs lo que están buscando ahora mismo es un acceso rápido a la información, con lo cual parece un cambio pequeño, pero realmente es muy grande, porque todos los sites y todas las webs prácticamente del mundo se han construido en base a sistemas que potencian el tener un contenido muy detallado, donde intentas dar la respuesta de una manera muy pausada y sosegada a lo largo de muchos párrafos y más bien tirando hacia el final de la página para lograr esa retención y demás. Esto no está funcionando dentro de las IAs porque al final las IAs no te están demandando el tráfico a tu página web. Entonces las IAs lo que necesitan es responder en las partes altas del contenido. Al final esto me lleva a otro concepto que creo va muy relacionado a lo que era el crawl budget en su momento. Oye, pues si Google tarda mucho en rastrearte y le cuesta mucho encontrar el contenido, además te priorizaba menos, pues algo parecido está pasando dentro del rastreo de las IAs, que se empieza a llamar esto la economía del token. Es decir, si yo tengo que procesar miles de palabras para encontrar 3 líneas que son las que realmente responden a mi pregunta, esto a nivel de procesado en tokens me resulta muy caro. Tu sitio no está preparado para responder a las IAs. A lo mejor me voy a un sitio de un tercero. Y esto lo podemos poner, pues, por ejemplo, en Travel, ¿vale? Si tu página de hotel tiene unas descripciones muy largas sobre tu hotel, tu habitación o tus servicios y me cuesta mucho rastrear, igual prefiero buscar la información en un comparador o una OTT o una OTA que realmente esté más optimizada para esto, ¿no? Entonces, si queremos ser la fuente de la información, esto es una de las cosas que estamos empezando a hacer. HTML semántico, cambiar la estructura de las páginas, simplificar y facilitar el rastreo. Estas cosas hacen que puedan llegar a rastrear fácilmente los crawlers de las IAs, identificar qué es la pieza de información exacta que necesitan y reproducirla. Y aquí voy a poner un ejemplo muy claro que la gente lo va a entender y va a ver lo importante y lo relevante que es. Cuando yo pregunto por algo muy concreto, aunque sea una pregunta muy larga, y aquí te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, oye, mira, ¿dónde está la oficina de recogida de coches de la empresa de alquiler X en el aeropuerto de Menorca? Es una pregunta que ya se empieza a prestar muy claramente a que se resuelva a través de la IA. La IA realmente no tiene que darte una respuesta visitando 50 millones de páginas web y demás. Lo primero que va a hacer va a ser ir a tu página de marca, a tu página de oficina y ver si encuentras información. Si la tienes rápida y accesible, va a responder con contenido fiable de la propia marca de una manera muy directa, 3 líneas. Si no lo tiene ahí, probablemente se irá a otro y en el primero que lo encuentre, pues será la información que reproduzca, el primero o el que más autoridad tenga. Pero ya no garantizamos que la información sea correcta, que el tono sea el que nosotros queremos, que los pequeños detalles de a qué hora abre y cierra la oficina o si puedes dejar el coche y de meter las llaves en un buzón esté reproducido, esté accesible o no esté accesible. Entonces, colocar esta información de manera rápida y accesible para las IAs y no pensando tanto en el SEO antiguo, de hacer aquí 50 folios de explicar cómo de bonito es Menorca y por qué es el aeropuerto más cuco de España. Pues obviamente eso funcionaba en el SEO antiguo, ahora mismo ya no. Uh-huh. Muy interesante, Jorge. Oye, y en este contexto entendemos el esfuerzo, la complejidad que implica pues, también un cambio mental, ¿no? De cómo preparar y disponibilizar la información para este contexto de IAs. Pero aquí la pregunta sería cómo medimos, ¿no? Cómo se redefinen otra vez esas KPIs que hasta ahora las teníamos muy marcadas y entendíamos el valor del éxito de tu trabajo en el entorno digital bajo un prisma de X KPIs, pero ahora cómo se redefinen estas KPIs, sobre todo qué indicadores en tu criterio ves que son útiles utilizar para medir esta visibilidad y el impacto de la IA más allá de lo que hemos estado hasta ahora controlando. Pues
Es una pregunta bastante compleja y que la veo que todavía está en proceso de construcción. Sobre todo porque además, tanto los profesionales que nos dedicamos al SEO como al marketing, como incluso la directiva, estamos demasiado acostumbrados a ciertos KPIs que nos daban una cierta seguridad para medir el éxito o no de nuestras secciones, ¿no? Y incluso podíamos medirlo en cascada. Oye, si no tengo tráfico, tengo impresiones. Y si no tengo impresiones, tengo posición media. Y si no, siempre había... Estamos como muy acostumbrados a trabajar en un marco muy predecible de hecho resultado y ahora mismo realmente todo eso se desvanece. Lo principal, pues por ejemplo, podríamos hablar incluso de que ahora se está poniendo muy de moda el tema del prompt tracking, ¿vale? Bueno, se está poniendo muy de moda, es una de las pocas maneras que tenemos de medir cómo aparecemos y con qué consistencia aparecemos, pero incluso eso está en entredicho. En la mayoría de la gente que utiliza inteligencias artificiales generativas para buscar, bien sea ChatGPT, bien sea Claude, bien sea Perplexity o incluso el propio Google, tienden a hacerlo con cuentas en las cuales se han logueado. Con lo cual, la hiperpersonalización que tiene ChatGPT, Perplexity, Claude o cualquier otra de las inteligencias artificiales es muy superior a la que tenía en su momento Google, aunque tú estuvieras logueado, ¿vale? Ya había una capita de personalización dentro de Google en el SEO tradicional, pero no es tan potente como la que tiene ahora mismo, con lo cual incluso no es lo mismo que yo busque una cuestión sobre recambios de un coche en mi ChatGPT, que me va a responder sabiendo qué coches tengo concretamente, porque ya le he preguntado por problemas de ese coche, que si lo hago en la cuenta de cualquier otro amigo que tenga otro coche distinto. Con lo cual, esa capa de hiperpersonalización, y no tenemos más que ver que cualquiera de nosotros pregunte a ChatGPT, oye, ¿qué sabes sobre mí? Vamos a sorprendernos con la cantidad de datos muy pequeños, pero que le dan un contexto muy importante para adaptar la pregunta a ti mismo. Y esto nos genera un problema muy importante ya en el mismo prompt tracking, ¿vale? Porque probablemente si yo soy cliente de la energética X, mis respuestas van a estar sesgadas hacia esa energética con mi chatbot, por decirlo de alguna manera, con mi cuenta de ChatGPT o de Claude o la que sea. Si tú estás en otra, será otra. Y la mayoría de la gente no hace esa búsqueda séptica donde realmente estamos traqueando y donde construimos ese zero voice y demás, porque la mayoría de la gente no entra en ChatGPT sin loguearse y pone una búsqueda, ¿no? Sino que estamos logueados y nuestro chatbot tiene un sesgo hacia nuestro contexto que hace complejo medir eso. En métricas que estamos trabajando ahora mismo, pues bueno, como decía, el prompt tracking nos quita un poco de niebla, por decirlo de alguna manera. Aunque realmente hay, más allá de esta personalización, hay otra niebla importante que es el volumen de búsqueda. Ya no, y si vamos un paso más atrás, realmente el volumen de usuarios y uso real de cada uno de estos modelos, ¿no? Dentro de Google tenemos muy claro, o más o menos claro, Google nos da los baremos de, oye, mira, este término se busca tantas veces al mes, este mes ha subido respecto al mes anterior y bueno, mes vencido, pero sabemos qué volúmenes de búsqueda hay y nos permite delimitar una estrategia muy clara optimizando recursos. Oye, nos interesa estar aquí, 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 con los recursos que tenemos podemos llegar aquí o aquí. Y a raíz de toda esa estrategia nos sale muy, muy claramente los KPIs a medir: impresiones, clics, tráfico y demás. Al final, ahora mismo con las IAs, lo primero, no tenemos ni el volumen de usuarios, no tenemos el volumen de búsqueda. Las impresiones o los clics, las impresiones, bueno, ahora empieza Google a darnos algo de información, Bing dio unas citaciones y demás a través de Webmasters Tools, pero realmente estamos muy ciegos en este punto. Entonces nos estamos inventando, entre comillas, unas nuevas métricas, unos nuevos marcos, pues con todo lo que viene siendo el share of voice, ¿no? O el share of model, vamos a llamarle. ¿Qué frecuencia aparezco yo respecto a otras marcas? ¿Qué volumen de citaciones? Y sobre todo, pues el tráfico que nos sigue llegando, que al final eso sí que podemos medirlo. El problema que tenemos es que queremos medir, o muchas veces lo que yo encuentro es que se quiere medir una transición del SEO al GEO manteniendo unos KPIs que puedan decir, oye, pues yo he transicionado este volumen de clics a este volumen de citaciones y realmente no tenemos el contexto, no tenemos la posibilidad de hacer esa medición transicionada, por decirlo de alguna manera, porque si yo mido el volumen de tráfico que generaba el SEO y lo comparo con el volumen de tráfico que está generando el GEO, pues a lo mejor no tengo los mismos KPIs para medir realmente, porque el tráfico que genera uno no es lo mismo que el que genera el otro y demás. Entonces, tenemos un problema a nivel de KPIs importante y estamos trabajando en estandarizar, ¿vale? Pero creo que aquí, más allá de los esfuerzos que estamos haciendo por medir todo lo que no podemos medir o por intuir todo lo que podemos medir, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Porque sí que el tráfico llega a nuestros activos digitales, es decir, no lo podemos medir y en cierto modo sí que es mucho más pequeño, pero sí que está mucho más cualificado. Pero bueno, es que, ¿no? Como decía antes y recuperando el inicio de esta conversación,
el usuario que llega es el usuario transaccional ya. O sea, ya no tengo nada más que preguntar, ya no tengo nada más que saber, ya lo sé todo, simplemente necesito hacer relación, con lo cual el usuario que llega está hipercualificado, pero porque ChatGPT o compañía lo tienen que soltar ya porque no tiene nada más que hacer con él. Entonces, más allá de todo lo que es esta conversión y ese tráfico que llega, todo lo que pasa dentro de los buscadores lo estamos intentando medir con herramientas externas de tracking, que si bien generan lagunas, lo que lo he dicho, por volúmenes de búsqueda, por personalización, por otro tipo de cuestiones, realmente nos da un marco de trabajo. Y esto es lo importante. O sea, y esto creo que aplica prácticamente a cualquier punto de analítica digital, ¿vale? Y es al final es decir, oye, este es el KPI de partida, bien sea share of voice, bien sea volumen de citaciones, bien sea sentiment y demás. Y lo que yo quiero medir no es un dato súper preciso o certero, porque no voy a poder tenerlo, solo lo tienen los proveedores de las IAs y no lo van a compartir, pero sí que quiero medir más o menos de esta manera, con estos estándares, este tipo de KPIs y ver la evolución en el tiempo. Es decir, si yo mido de una manera el share of voice sobre unos prompts X y veo que en el tiempo voy mejorando, no me quedo con que mi share of voice sea realmente un 20% o que mi volumen de citaciones a nivel mundial sea 100.000. No, porque probablemente ese número esté errado. Vamos a quedarnos con estas 100.000 han mejorado al mes siguiente o han empeorado, ¿vale? Porque esto sí que nos dice si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. ¿Cómo de bien o cómo de mal? Pues al final vuelvo a decirlo. Si el dueño del dato no lo comparte, poco podemos hacer aquí más allá de construir nuestros propios marcos de trabajo que nos puedan de alguna manera dar ese entorno de decir, oye, pues mira, desde el punto A hasta el punto B mejorado, desde el punto A al punto B empeorado en base a esto, porque mido de la misma manera. Creo que será un poco la manera. A futuro, espero que todo esto que está haciendo Google de compartir información a través de Google Search Console, de impresiones, citaciones y demás, lo que está haciendo Bing con su propia herramienta y demás, pues acabe redundando en la mayor precisión en esta medición, ¿vale? Y aquí hablo de que empiecen a compartir realmente volúmenes de búsqueda que tengan y demás, que creo que será algo que empezará a suceder cuando la publicidad entre dentro de estos buscadores. Totalmente de acuerdo, Jorge. Estamos en un momento bisagra donde estamos viendo qué es lo nuevo que hay que construir y qué muebles salvamos de todo lo que hemos aprendido durante todos estos años, ¿no? Y qué parte de ese marco mental o de evaluación teníamos muy clara y que en este nuevo contexto pues deja de tener el rol o la visibilidad o la importancia que ha tenido hasta ahora. Así que nada, súper interesante. Te vamos a tener que emplazar una vez más, como otros invitados, a un segundo podcast para entrar en otros tipos de detalles que implica esta disciplina que, como tú bien comentas, tiene una capa fundacional de la disciplina de SEO y que ahora pues tenemos que trabajar o tenéis que trabajar con nuevos matices y que, bueno, que también estamos en etapas pues muy iniciales, que bueno, que hay un proceso ahora mismo de recorrido de aprendizaje muy importante por los profesionales y de construcción de la propia industria de la publicidad, del marketing y del software asociado para entender la actividad que se produce en este contexto conversacional impulsado por IA. Jorge, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, Esther. Encantado de estar aquí. Has escuchado Digital Talks by T2O1. Gracias por acompañarnos. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir conectando personas brillantes con el futuro del marketing. Y recuerda, el conocimiento sin acción es solo información. Toma los aprendizajes de hoy y ponlos en práctica.